Vamos a entrar de lleno para continuar con nuestras clases de escuela dominical. Siempre agradecido por la presencia de ustedes, por la puntualidad de ustedes, y vamos a honrar al Señor abriendo la Escritura esta mañana y poder continuar creciendo, continuar aprendiendo de cómo estudiar la palabra de Dios de una forma más eficiente, no porque no sepamos cómo estudiarla, pero simplemente para poder aprender cómo podemos sacar de ella lo mejor a través de las herramientas apropiadas y poder tener las prácticas apropiadas también, que van a surgir de una apropiada, valga la redundancia, interpretación bíblica. Así que le invito a que incline su rostro y vamos a rogar la guía del Señor en esta mañana. Dios, queremos agradecerte por un día más de vida, por la salud que nos regalas, por tu fidelidad en tu protección hacia nosotros, hacia nuestras familias, tu fidelidad, Padre, en la provisión de nuestras cosas básicas, hogar, un lugar donde vivir, un techo, comida, Señor, también la misma salud. Y Señor, por tener la libertad esta mañana de abrir la Escritura y estudiar juntos. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu, que tu palabra nos guíe siempre a poder conocerte mejor y que estas herramientas no sean el fin en sí mismo, Señor, sino que la meta que anhele nuestro corazón, es mi oración, que la meta de nuestro corazón no solamente sea ser expertos o ser buenos en el manejo del texto, sino, Señor, poder conocerte. Poder, Señor, mejorar nuestra relación contigo en la manera de que tú nos hablas a través de la Escritura. Y poder conocerte más para que, Señor, tú continúes transformando nuestras vidas. Y de esta forma poder llevar tu gloria a todas las naciones. Y que de esta forma también tu iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Bien, saque su hojita. Estamos en métodos inductivos. Esta es la clase número 2. Esta es la segunda clase. El domingo pasado estudiábamos y hacíamos observaciones, ¿sí? Observaciones. Observaciones generales. ¿Ok? Este es el primer paso en poder estudiar. ¿Sí? Para ello es importantísimo, a manera de repaso, poder tener una lectura de todo el pasaje o texto, ¿sí? Esto nos va a permitir poder tener todo el cuadro general de lo que estamos hablando, ¿ok? Y en la lectura, en la medida que leo y la cantidad de veces que leo el texto, entre más leo el texto, más observaciones van saliendo. Hacíamos algunas que usted tiene allí en su hojita. Nuevamente, estas observaciones no son del todo exhaustivas, no son las únicas. Y van a variar de acuerdo al tipo de género del pasaje, a lo extenso que sea el pasaje. ¿Sí? No es lo mismo, y por eso siempre comienzo, al menos yo en mis clases de hermenéutica y de interpretación bíblica, con estas cartas cortas. Porque en primer lugar el estudiante bíblico se siente satisfecho de que pude leer toda una carta entera. La carta de Juan, desde 15 versículos y es algo sencillo. Entonces hay un sentimiento de logro. Logré leer toda esta carta. 2, es una carta corta y me permite, para los que no tenemos, a los que nos ha costado, como a mí, poder desarrollar un hábito de lectura comprensora profunda, que no es lo mismo simplemente leer el periódico y leer por información, sino leer con ojos de observación, leer con ojos críticos, leer con ojos de, ¿y por qué comenzó así esto?
¿Por qué usa esta palabra aquí? ¿Por qué no usa otra palabra? ¿Por qué el escritor decidió esto de esta manera? Entonces, en la observación y a través de la lectura son las cosas que yo ando buscando. Y ando buscando, por ejemplo, a manera de repaso, ¿quién escribe el texto? Se identifica a sí mismo el escritor. El escritor dice, yo tal persona. O al final hay indicios que me da de quién escribe. ¿Y por qué es importante quién escribe? Bueno, porque todo el estilo, toda la forma va a ir de acuerdo a la personalidad de ese escritor. Y si usted no conoce del escritor, pues es importante entonces averiguar y estudiar, indagar quién era este escritor. El escritor aquí, en esta carta de tercera de Juan, no se identifica a sí mismo con su nombre propio. Entonces necesito estudiar un poco. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a averiguar, pero todavía estoy en observación, todavía no leo comentarios, todavía no me meto a estudiar si realmente fue Juan o no fue Juan, qué argumentos hay a favor, si sí fue Pablo, si no fue Pablo. Ahorita lo que me interesa es que el escritor no se identifica a sí mismo y se identifica como el anciano. Todas esas observaciones usted las va notando porque van construyendo y vamos de manera inductiva entrando en lo que es el pasaje y el estudio. Me voy haciendo notas. Entonces yo, Daniel Bardales, empiezo, ¿verdad? Con el autor que es el anciano. Y me digo, ¿quién es? ¿Por qué anciano? Yo aquí me empiezo a hacer algunas notas porque necesito saber para mi efecto de estudio por qué anciano. Y como yo sé que es literal, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra usa el escritor para anciano? Ya más o menos le dije el domingo pasado. ¿Qué palabra usa? Ajá. Claro, eso yo lo empiezo a averiguar en mi trabajo. Pero mire, voy haciendo solo de mi introducción. Bien, ¿qué género literario tenemos ahí? Es una epístola en términos, ¿verdad? Más técnicos. Es una carta. Es una carta. Entonces, fíjese usted bien, como es una carta, yo necesito estudiar cómo eran las cartas. Me empiezo a preguntar, ¿cómo eran las cartas en ese tiempo? Porque evidentemente son similares, pero al ser una carta tienen ciertas, puede ser que existan ciertas variaciones de cómo se escribían las cartas en aquel momento. Por lo general, las cartas tienen una salutación o saludo, decimos, tienen su cuerpo y tienen una despedida o conclusiones. Esta es la estructura de la carta, por lo general. Entonces, yo al leer la carta voy buscando en la carta si realmente tiene estas cualidades, estas características. ¿A quién se dirige la carta? Se dirige a Gayo. Entonces, otra vez, voy haciendo todas esas observaciones. No quiero perder tanto tiempo en esto porque quiero llegar a la parte de exégesis. Esto ya lo hicimos, les quedó el papelito. Entonces, vamos respondiendo nuevamente. Lo que quiero es que aprendamos juntos en esta primera parte la lectura y la observación. Y yo siempre digo, la ilustración que yo siempre trato de utilizar es con la que más me identifico yo, al menos es como cuando como yo continúo enamorado de mi esposa. Entonces uno las observa, ¿verdad? Y uno las empieza como a estudiar y uno dice, wow, hoy se puso esto, hoy anda así, hoy anda así. Entonces, entre más tiempo tiene uno de conocer, uno observa y uno no deja de observar. Entonces uno mira los cambios de modo, de edad, de peso, de ropa, ¿verdad? De trato. Entonces uno empieza a tener otro tipo de conclusiones y también empiezan a condicionar mi forma de verla y mi forma de ejercer mi práctica como esposo. Entonces, pero no dejo de observar. El punto es, sea un observador del texto. ¿Sí? Y entre más aprendemos a observar el texto, más información podemos recabar del texto y podemos aprender para poder encontrar bien el sentido del autor del texto. Note cómo comenzamos, cómo eran las cartas en ese tiempo, no cómo son las cartas ahora. ¿Sí?
Entonces ya yo ya tengo ciertas preguntas para en mi segunda hora poder estudiar y meterme. ¿Cómo eran las cartas en el Antiguo Testamento? O ver cómo eran las cartas en el tiempo de Juan. Por ejemplo, hay otra pregunta que yo no la tengo ahí, que es importante. ¿Cuándo se escribe la carta? ¿En qué fecha? Mira que yo no tengo esa y ¿en qué fecha se escribió la carta? No tenemos eso. ¿Por qué es importante? Porque hay que ver el contexto histórico. ¿Ok? Hay que ver el contexto histórico de esto. ¿Ok? ¿En qué momento se escribió de la historia? ¿En qué fecha? Entonces, todas estas preguntas van surgiendo. Por eso le digo, no siempre son las mismas, no son las que están ahí de una forma exhaustiva, pero me van a permitir a mí entender mucho del pasaje. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? Solo en observación. La observación requiere de lectura y requiere de observación crítica y poder hacer preguntas al texto, para después poder ver si encuentro en el texto sus respuestas o si el autor no las quiso decir. Y entonces inferir, tratar de deducir. ¿Por qué el autor no se dice? ¿Por qué el autor no dice yo Juan? Hubiese sido bien fácil. ¿Por qué el autor dice yo el anciano? Entonces hay que estudiar en la carta qué posibilidades, qué opciones deja el escritor, qué evidencia literaria deja el escritor en su carta, en su escrito, del por qué él no lo hizo así. O al estudiar yo y al ver las posibles o los posibles candidatos, poder determinar las razones más cercanas del por qué él no escribió su nombre. Ya las vamos a encontrar. Cuando usted lo estudie se va a dar cuenta. Juan no se identifica, ¿verdad? Así mismo. Esa es una cualidad de sus escritos. Ni siquiera el Evangelio de Juan dice yo Juan, sino que él se identifica a sí mismo como el discípulo amado. Una cualidad de él. Él no se quiso identificar en ninguno de sus escritos, ¿verdad? Y el otro que es medio así, que también que en ese hay más pugna literaria, es la carta a los hebreos. El escritor de Hebreos tampoco se identifica el autor. Entonces es importante que en la escritura entendamos esto, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta o comentario hasta acá? Hablamos un poco, hicimos las preguntas, ¿quién era? Existen varias referencias cruzadas de Gallo, de quién, si podría ser el mismo Gallo de los otros, y lo dejamos ahí en suspenso, lo dejamos en que tenemos que investigar eso. Si tenemos nuestras Biblias, en nuestras Biblias abajito aparece Gallo y generalmente aparece con una letrita o al final del versículo, lo cual indica que hay una referencia paralela o una referencia cruzada en donde las Biblias ya encontraron ese mismo nombre, ¿verdad? Los significados también. Entonces ahí lo voy escribiendo. En esta primera etapa de la observación, yo voy escribiendo y me escribo. Me escribo entonces, Gallo. El destinatario, right? Correcto, el destinatario, Gallo. ¿Quién es? Como la Biblia, o al haber leído, al tener una buena teología bíblica, al haber leído la escritura, leer el Nuevo Testamento a través del año y a través de todos los años, cuando hacemos esa lectura, uno sabe, pucha, que se ha mencionado Gallo en otros lados. ¿Será el mismo? ¿Será el mismo Gallo? ¿Será el mismo Gallo que mencionan en los viajes? ¿Será el mismo Gallo? ¿Qué significa? Me empiezo a preguntar, estoy en la observación del pasaje. ¿Okay? Estoy en la observación. Y mire que aquí solo hemos caminado en los primeros versículos. Estamos todavía apenas en la salutación o en el saludo de la carta. No nos hemos ni siquiera ido metiendo. Mire todo lo que vamos sacando y todo el tiempo que llevamos invertido en solo lo primero. Entremos entonces a la parte ahora exegética. En la parte de la exégesis, o la interpretación, necesitamos simplemente, y la palabra clave aquí es, ¿qué significa? ¿Okay? Si lo estudio yo. Se me olvida que estamos en español y en español se escribe así. Dos signos de interrogación. Es que como lo pongo en mayúscula, pero no vamos a ver.
¿Qué significa? Hay discrepancias ahí con la Real Academia Española, si ya se aprobó o no, pero bueno. Estoy entre maestros acá, me encanta. ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto? Mire, otra vez. Yo aquí solo tengo algunas preguntas en su guía, que son las que le animo a que gaste tiempo porque son las que después del estudio, siempre hablando con el doctor el fin de semana pasado, me encanta que los doctores hacen esto bien, empiezan a descartar. ¿Sí? Empiezan a descartar información. Usted llega al médico, ¿no? Y el médico, los de mayor experiencia, medio lo tantean a usted y usted le dice, que mire doctor, que padece la presión, entonces, toma tal cosa, ¿no? Y ya descartaron un sinnúmero de probables enfermedades. Y le van a dar un diagnóstico y le van a decir, usted probablemente tiene esto, hágase estos exámenes para estar más seguro. Esos exámenes, esa indagación es lo que es el paralelo en la historia de lo que es la exégesis. El doctor observó, hace pruebas de la uña, él le mira aquí, ya se hacia el estómago, le mira las orejas, y usted dice, a mí las orejas no me duelen. Sí, pero ellos siempre lo hacen. ¿Okay? Abra la boca, saque la lengua, miran las amígdalas, le ponen el chonchito en el oído, ¿verdad? Y empiezan a tandir. Pero es que mira, lo que a mí me duele es la rodilla. Ya vamos a llegar a la rodilla, espérese. ¿Sí? Y empiezan a ver todo el cuadro. De la misma forma vengo a la escritura y habiendo leído todo el cuadro, habiendo entendido el tema o el propósito, recordamos el tema y el propósito. ¿Cuál era el tema que decíamos que habla en general la carta? De la hospitalidad, del servicio a Dios a través de la hospitalidad, de cómo Gallo recibe a los hermanos y cómo otro no lo recibe y hay otro hermano que también es muy bueno. Hay una comparación, ¿sí? Pero dice el escritor en el texto, dice el escritor, trate de encontrar uno o dos pasajes que son los que usted dice, wow, esto encierra todo el escrito. Al leer usted el escrito, usted se va a dar cuenta, vamos ahí a Tercera de Juan rapidito. Y el escritor dice que él se siente con gozo de que anda en la verdad. Y que él se siente con gozo en el oír, en la entrada, en el saludo, de cómo sus hijos andan en la verdad. Entonces, ahí hay una posible... puede ser que este puede ser un tema de la verdad, pero yo tengo que entender qué es la verdad aquí en este contexto para Juan. Porque entonces yo puedo venir y agarrar de la verdad y entonces hago 40 días de andar en la verdad. Nueva campaña para la iglesia basado en Tercera de Juan y hago todo una tesis de andar en la verdad. Pero, y puedo decir que andar en la verdad es una vida así, una vida asá, y puedo hacer correlaciones con otros pasajes, pero debo de preguntar, Juan, perdón, anciano, escritor, ¿a qué te refieres tú con andar en la verdad? Bueno, para el escritor andar en la verdad, que se conduce, el verso 5, porque presta algún servicio. ¿Notó? Voy conectando las ideas. Andar en la verdad para Juan, para este muchacho Gallo, es que presta un servicio. ¿Qué servicio, Juan? ¿Qué servicio? El servicio es que, no se ría de mí todavía, hermano, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante las iglesias a gente desconocida. Este servicio a gente desconocida. ¿Y qué hace? Les da y ellos dan testimonio del amor porque los encaminas, porque los atiendes allí. No como el otro, que el otro anda parloteando, que el otro anda diciendo yo ocupo el primer lugar, yo soy gran líder en la iglesia. No, como ese no, cuando yo llegue allá lo voy a poner en cinta. Al contrario, sigue el ejemplo de ese otro hermano. Mira, qué bello. Entonces, ve cómo el servicio redunda en una sola idea o en un solo propósito. Teniendo eso como norte, vengo a la exégesis. ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué significa? Entonces, yo puedo deducir algunas cosas. ¿Ok? En primer lugar, habiendo hecho una buena observación, dijimos que había una iglesia. Esto me ayuda porque me da un contexto. ¿Ok? ¿Cómo sé yo eso? A ver, alguien que me dé evidencia en el texto. Si estas personas o no están en una iglesia o no. Verso 19, ¿qué dice? El 9, sí, porque solo son 15. ¿Qué dice el verso 9?
¿ok? No recibe, hay un hermano en la iglesia. Hay un hermano en la iglesia. ¿Ok? ¿Notó? Entonces, esto me permite a mí entender que esta no es una carta que va dirigida a diferentes comunidades. Hay una iglesia en particular, porque es la iglesia donde va Diótrefes. ¿Por qué digo esta? Porque en las observaciones yo ya entendí que en el Antiguo Testamento, cuando se escribían estas cartas, algunas de ellas circulaban. Esta, probablemente no. Esa es la iglesia donde iba Diótrefes. Va con nombre propio. Va dirigida con nombre propio. ¿Okay? No así cuando leemos, por ejemplo, la carta que Pablo escribe a Éfeso. No es una sola iglesia, sino que eran las iglesias que estaban, o la iglesia a Corinto. No es una sola iglesia, sino que las cartas circulaban. Entonces se leía aquí en San Pedro, la carta del pastor Manuel a San Pedro Sula. Entonces venía y se leía aquí. Y se leía allá en el barrio Guamilito. Y se leía allá en el otro barrio. Entonces en las iglesias que estaban ahí se leía esa carta. Así sucedía en ese tiempo. Esta particular o probablemente no. Pero esto me da el contexto. Esto me da, entendiendo la fecha, entendiendo y sacando la fecha de la carta. Aquí sí yo necesito más o menos, ¿verdad? Saber, porque el autor no dice yo la escribí en el año 91 después de Cristo o en el año 93 después de Cristo. El autor no nos dice eso. Entonces yo tengo que ubicar la carta en el tiempo histórico para saber qué es lo que estaba pasando alrededor de esto. Si había persecución, era muy común. Casi todas las cartas en el Nuevo Testamento tienen esa cualidad de que había un tipo de persecución a los hermanos, a los creyentes. Entonces sí existe siempre ese tono de sufrimiento. ¿Ok? Pensando en ello, mire las preguntas que le hago yo ahí en el estudio. O las preguntas que surgen en la exégesis. ¿Ok? ¿Qué significa anciano en este escrito? Y es aquí donde quiero utilizar un poquito esto y darle este recurso. Porque aquí en la exégesis sí ya empiezo a usar ciertas herramientas. Y aquí ya entonces en esta parte sí ya me hago de cierto recurso, ¿sí? Entonces le quiero dar un recurso que es el que yo utilizo, que es el que utilizamos en nuestra... híjole, ¿cómo hago chiquito esto? Sí, no, ya le di escape, pero... es el que hacemos aquí en View. I know, I got you. There you go. Que es el que usamos y es el que, al menos en mi estudio, es el que yo uso. Entonces usted viene y usted se va a esta página que se llama Bible Hub. Mire, Bible Hub. BibleHub.com. Es totalmente en inglés. Sin embargo, aquí esto me permite a mí entender. Y lo que quiero es otra vez darle la herramienta. Si usted es como yo, ayer mi hijo me preguntaba, papi, ¿tienes algún desatornillador? Y le digo, yo sé lo que es un desatornillador, le digo. Pero aquí el que maneja herramientas eres tú. Yo para cambiar un foco necesito ayuda y llamo al electricista para que venga. Así de enclenque soy yo en esa cuestión de herramientas. Y creo que Gerard, que he pastoreado con él, puede dar fe y testimonio de ello. Yo soy el perfecto ayudante suyo. Dani, anda, tráeme aquello. Dani, deteneme la escalera. Dani, subite acá y mira, hacele acá porque para la derecha soca y para la izquierda. He aprendido algunas cosas en mi vida. Y a la derecha soca, a la izquierda floja. Sin embargo, en otros aspectos soy enclenque. Mi hijo, por el contrario, sí es muy bueno. Entonces yo lo que le quiero es darle la herramienta. Y como toda herramienta, usted viene, ¿verdad? Y usted utiliza el desatornillador plano para abrir una lata de pintura y no es para eso. El desatornillador plano no es para abrir una lata de pintura. Pero, ¿verdad? Le vemos la utilidad y lo hacemos, ¿no es cierto? De la misma forma aquí, este tipo de herramientas pueden llegar a abusarse y usted venir y crear un montón de cosas. Y es con esa advertencia que le quiero enseñar esta herramienta. Usted se viene a Bible Hub. Entonces vamos a navegar un poquito acá porque quiero saber qué significa anciano.
Todas esas preguntas que yo hice al principio en la parte gramatical y literal del pasaje, yo necesito saber cuál es la palabra que utilizó el escritor para poder entender a qué se refiere. Porque si yo solo leo en español, yo voy a decir que anciano es mi hermano acá, ¿verdad? Porque ya tiene canas. Y la Biblia habla de que hay que respetar. Entonces, si el hermano es un anciano, puede ser que se refiera a alguien como él. Entonces, nosotros nos venimos acá y aquí hay una que dice interlineales. ¿Me va siguiendo ahí? Bien. Le damos cliquito acá y me voy aquí al pasaje. No quiero Génesis, necesito irme a... Y si usted no sabe inglés, pues aquí está, tercera de Juan. Y aquí está el versículo 1. Y aquí está el versículo 1, que es el que queremos estudiar. El anciano, el pastor hacía una referencia, mire usted, Gaius, es un nombre muy común, ya le vamos a encontrar el significado. Yo le decía de la palabra agape, mire que beloved o amado es la palabra agapeto, ya conjugado, aquí que es un adjetivo, que es dativo masculino singular. Y todo esto me ayuda a mí a poderle dar la mejor interpretación al pasaje sin andar inventando. Ahora, esto requiere estudio. Pastor, pero yo ni siquiera sé inglés, ¿cómo voy a aprender griego? No, es correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Mi ánimo es, como me decía mi profesor a mí en hermenéutica, usted no va a salir aquí hablando griego. Usted al estudiar griego bíblico, usted no va a ir a Grecia y usted va a entender todo el griego que le hable para poder tener una conversación. No. El punto es que usted pueda comenzar a estudiar e identificar formas y conectarlas porque son muy similares a nuestro español. Por ejemplo, un adjetivo. ¿Se acuerda cuando miramos en hermenéutica qué son los adjetivos? Describen a un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo en esa oración? Léala en español. ¿Cuáles son los sustantivos? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el predicado? Ajá. Todo eso me ayuda a mí a comprender porque por eso existen en el español y por eso existen en todos los idiomas. Aclaran el sentido con el que el escritor quiso escribir. Lo que el escritor escribe como sujeto de la oración y lo que el escritor escribe como predicado de la oración es como yo debo de caminar a través de la oración. Aquí, amado me está describiendo ¿a quién? A Gallo, a un sustantivo propio, ¿no es cierto? Porque Gallo es un nombre propio. Bueno, a quien amo en la verdad. La verdad ahí en esa oración, wow, yo tengo, mire, aquí la verdad, aquí está identificada en el griego como un sustantivo. Los sustantivos, ¿qué? Son cualquier persona. Entonces aquí no lo está utilizando para describir algo. Quiere decir que la verdad para él es andan en la verdad, no me está diciendo que, no está diciendo que, no es un adjetivo que me está describiendo a Gallo. Tenía una pregunta, hermana. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es? ¿O dónde estás? Mire, ya me... Ah, de Logos. Correcto. Logos.com. Logos K. Logos K. Logos.com. Mire, aquí tiene otro recurso. Ahora, métase. Hoy solo quiero comenzar a, como decían el domingo pasado, a dejarlos picados. Sí, logos. Biblia interlineal. Mire que hay diccionario y está el Strong también. Perfecto. Aquí los tiene todos en español. Vámonos acá entonces. Nuevo Testamento. Ahí está, mire.
Y mire, es un adjetivo lo mismo, mire. Es un sustantivo de dativo singular y es femenino, mire. El anciano, a Gayo, a el amado, cual yo estoy amando en la verdad. Le da incluso lo que decimos nosotros una traducción un poco más literal, y note cómo una traducción un poco más literal del pasaje me ayuda a entender mejor para eliminar cualquier posible interpretación errada que yo le pueda dar al pasaje. ¿Ok? Esta es nueva para mí, me gusta. Porque esta, de haber sabido en mi tiempo, hubiera utilizado esta en vez de hubiera utilizado la Biblia de las Américas. Sí, porque esta incluso, note cómo léale en su Biblia las diferentes traducciones que dice la Reina Valera 60. El amado, mire que aquí agrega a el amado, ¿a quién? ¿A quién amo? Ya en nuestro español, la Reina Valera 60 ya no traduce cual yo estoy amando. Porque el gerundio de este verbo es precisamente poderle dar ese sentido. A quien amo. ¿Es alguien bien amado? ¿Se acuerda que a esa conclusión llegábamos la vez pasada con solamente la observación? Sin embargo, el sentido del texto es que no lo ha dejado de amar. Es continuo. Entonces da otra idea, amplía. Todas estas yo las empiezo a abordar y a anotar. Ya identifiqué a Gayo. Bueno, vamos a ver quién es Gayo. Gayo. Vamos a ver si este hace lo mismo. Y me tira el diccionario griego. Ahí está, mire. Mire. Y me dice esto de Gayo. ¿Cómo se pronuncia? Es un nombre que se deriva del latín. Gallo. Y como decía el pastor, no es, es que este Gallo. La verdad que le da ese sentido. Pues viene el hermano Gallo. Viene el hermano, viene la hermana ya que es Gallo. No. En el interlineal hay algo bien particular que cuando usted se va, que mire que es la misma palabra, mire que es el mismo número, porque ese diccionario Strong es algo que todo estudiante de la escritura debe tener. Note por favor que aquí es el mismo 1050 y lo mismo acá 1050 en Gallo. La misma referencia, ¿ok? Quiere decir que es fidedigno, es un buen recurso. Cuando yo le doy aquí en este, y yo estudio un poquito entonces, aquí, me da un resumen y me da entonces dónde también, en qué otros pasajes ha sido utilizado esa palabra y en otras versiones. Entonces, ese nombre Gaius, que es un sustantivo masculino que se deriva de una palabra latín, lo cual me da a mí el indicio que es un gentil. ¿Eh? Y me da todavía, me extiende un poquito más. ¿A dónde fue mencionado Gayo? Mire, hay un Gayo de Derbe, que es mencionado aquí en Hechos 20. Yo todo eso lo apunto, lo anoto porque necesito encontrar otra vez si es ese mismo Gayo o no, para ver qué más se nos dice. Hay otro que se menciona en Hechos 19:20, Gayo de Macedonia. Hay otro aquí en su segundo viaje que se menciona en Romanos 16:23 y en 1 Corintios 1:14. Y finalmente, el diccionario me dice de alguien desconocido, un cristiano desconocido, a quien la tercera epístola de Juan está dirigida. Quiere decir que yo a través de este estudio concluyo, no es el mismo Gayo de quien ha venido hablando la Escritura en otros pasajes. Era un nombre bien común y entre más me meto a estudiar, usted se va a dar cuenta que ese nombre era muy común. Era como decir aquí Juan, ¿ah? ¿Verdad? Sin embargo, nuevamente, si sigo solamente con esta palabra en Bible Hub, me sigue dando todavía cuál aparece 5 veces en el griego, en el Nuevo Testamento. Mire, denota por lo menos 4 distintos creyentes. Y aquí están los pasajes. Ahora, todo esto, usted no va a escuchar, por ejemplo, a un predicador
pararse y hablar de la tercera carta de Juan y poderle dar toda esta información. Usted ya la tiene estudiada porque en algún momento en el método inductivo me va a ayudar a entender quién es el destinatario. Y aquí es donde nuevamente mi corazón pastoral no puede dejar pasar la advertencia de yo puedo realmente utilizar esto y poder apantallar y dejar al creyente y dejar a la iglesia. ¿Cómo sabe el pastor? ¿Y cómo aplico esto a tu vida? ¿Cómo llega esto a tu vida? ¿Cómo transforma esto a tu vida? O sea, yo tengo que ver, bueno, ya sé que no es el mismo gallo, ya sé que eso me va a servir, me sirve para el estudio de la escritura y simplemente para puro conocimiento, para ver si me es útil. Si no, lo descarto de mi información. Si no, lo descarto, porque no tiene ninguna centralidad en el tema o propósito de la carta en general. Ya identifiqué que no es el mismo. Si hubiese sido el mismo, hubiese sido uno de estos otros tres, puede ser que yo tenga que estudiar entonces cualquiera de estos otros tres para saber, a ver de qué iglesia era, a ver si me identifica qué iglesia era, a ver si habían otro tipo de problemas en esa iglesia, no solamente el de disputar. Evidentemente, en ese pasaje que leímos del verso 9, donde se refieren a Diótrefes, es que este Diótrefes era un hombre que parloteaba y habían problemas de orgullo, de prepotencia dentro de la iglesia, donde este hermano, que era líder, a propósito, era un líder prepotente. ¿Puedo tratar eso en la carta? Por supuesto, el escritor lo dice. No seas como Diótrefes, no seas este tipo de líder. Eso no es servir a la verdad. Eso no enorgullece al escritor. El escritor hubiera dicho esto, no, al contrario, eso es algo que debe de reprenderse, algo que debe de llevar a una disciplina, algo que debe de ser tratado. Hermano, no seas así. Recibe a los hermanos. Pastor, en algunos pasajes de la escritura, como dice también Pedro menciona, son difíciles para el predicador. Creo que no sería apropiado ser como contundente en cuanto a pasajes que no son claros y que los estudiosos no tienen una concluyente. Por ejemplo, la carta de Tesalonicenses, cuando habla de qué es lo que detiene al anticristo, nos dicen que el Espíritu Santo cuando se ha quitado, otros dicen otras cosas. Entonces, en esos aspectos no se puede ser como concluye de que esto es así. No, ¿verdad? Decir esto es lo que han dicho ciertos autores. Muy buena observación. Muy buena, muy saludable, muy balanceada. Sin embargo, también lo que estamos aprendiendo es irnos al método inductivo y ver qué evidencias me dé el texto para acercarme lo más posible a alguna de esas conclusiones. ¿Okay? Sin ser prepotente o concluyente, arrogante en mi estudio y decir esto es así y punto. No, solo así puede ser. En esos pasajes en donde, ¿verdad? En este caso, Gallo, mire, y si yo continúo estudiando, solo de Gallo, el Gallo de Macedonia, mire, aquí está. Alguien que fue perseguido, aquí en Hechos dice, ese Gallo es otro, aquí está. Al Gallo de Derbe, aquí está. Un fiel acompañante en el camino, en Hechos 24. ¿Okay? Gallo de Corinto, otro Gallo, mire. Y aquí me da una descripción. Y aquí me da la descripción de quien yo ando buscando. ¿Ok? Y solo aquí vuelvo a reafirmar las observaciones que yo hice. Note, por favor. ¿Ok? Mire que es importante que este hombre camina de una manera que es agradable a Dios. Verso 6, leámoslo en español. ¿Qué dice el verso 6? Cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos con el digno de un servicio. Es un hombre de buen testimonio. Ese Gallo a quien se dirige la carta en tercera de Juan, de manera inductiva, el escritor lo describe a sí mismo. Entonces, mire, yo vengo entonces y me vengo acá. Está, muy bien. Y cuando hablábamos de qué significa, entonces yo me vengo a Gallo. Y yo me vengo y yo ya encontré y ya vi que Gallo es alguien único en esta carta, pero que es descrito
a sí mismo. El escritor, no yo. El escritor lo describe como alguien de buen testimonio. Ya aquí ya detoné en usted, ¿verdad? Más ideas en cuanto a Gallo, ¿verdad? Porque ahora voy a seguir leyendo y le voy a dar otra lectura al pasaje para ver si el escritor me ayuda a entender mejor a Gallo. Porque a Gallo lo contrasta. Me voy a ir acá otra vez donde estábamos. Gallo es alguien que camina en la verdad. Mire el verso 3, léalo ahí. Evidencia bíblica. No estamos, ya, el mismo estudio me ayudó. Yo con la lectura, Gallo es alguien que camina, que es contrastado. Ya lo identificamos nosotros, eso en la forma de la escritura. Es comparado y es contrastado con Diótrefes, que es alguien que se exalta a sí mismo y anda parloteando. Si yo no entiendo la palabra parlotear, ¿verdad? O lo que yo creo que puede ser, ¿qué debo de hacer? Irme a Logos, irme a ver y poder entender esa palabra para ver qué significaba en aquel momento y poderle dar esa mejor connotación. ¿Okay? ¿Alguna observación hasta acá? Ya identifiqué de Gallo. Ahí vamos con Gallo. ¿Okay? Ya identifiqué a Gallo. No es la misma, no es el Gallo de quien la escritura habla, es un Gallo único, es un Gallo diferente y es un Gallo que el escritor, el anciano, lo describe, le da al menos dos características muy fundamentales. Es alguien de quien dan buen testimonio y es alguien que camina en la verdad. Es alguien que presta un servicio. Si quiero ser más específico, ahí está le estoy leyendo las descripciones del escritor. Note cómo esto va fluyendo en la medida que usted ha leído y ha caminado por esa carta cientos de veces. Cientos de veces. La conoce de pe a pa. ¿Ok? Preguntas hasta acá. Bien, siguiente. ¿Qué significa? Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Porque esto, hermanos, por eso lo tengo ahí. Porque esto, ya les vi las sonrisas, ¿verdad? Primero está todavía en la parte del saludo de la interpretación más plana y llana del pasaje es un deseo del escritor porque así se saludaba. Déjenme decirles, espero que al recibo de la presente te encuentres bien de salud y que Dios bendiga todos tus propósitos y todos tus planes en tu vida. ¿Qué estoy haciendo ahí? Deseándole algo. Parte del saludo de la carta. ¿Entiende la armazón ahí? No tiene absolutamente nada que ver con que, en este caso, yo le estoy dando a usted o que yo le voy a dar a usted prosperidad. O que yo le voy a dar, más allá de ser un aspecto religioso y espiritual. Pongámoslo en el contexto de una carta y en el contexto de que es el saludo de una carta. Le estoy escribiendo al pastor Manuel, desde allá, desde Tangamandapio. Pastor Manuel, es para mí una alegría saludarlo. Espero que al recibo de la presente esté bien de salud, que su familia goce de toda bendición de nuestro Dios de lo alto. ¿Y qué le estoy saludando? Yo no le estoy diciendo, yo le voy a mandar toda la bendición, yo le voy a mandar esto, usted va a ser así. No, es parte del saludo de la carta. Y si usted investiga ese pasaje y esa frase y esas palabras, por supuesto, y aquí es donde quiero que usted observe la advertencia, por supuesto, si yo me voy al versículo número 2, y me voy a la palabra prosperado, y usted la analiza que es un verbo, evidentemente, significa la idea original, la idea es la palabra que tenga que prosperidad. Porque en ese momento, en ese contexto histórico, era común desearle shalom, se saludaban los israelitas, paz. No era que Gallo era un hombre rico, no, el deseo del escritor es, mira, mi oración. Y era muy común, era una frase muy común de decirle a la gente. Sin embargo, yo la puedo manipular y torcer y entonces decir que el autor le está declarando prosperidad a Gallo,
Y por eso es que Gallo recibe a los hermanos. ¡Ah! Así que hermano, no recibe. Probablemente Diótrefes no tenía la capacidad económica de Gallo. Entonces por eso había pugna en la iglesia. De a ver quién recibía o no. Porque el apóstol solamente le declara prosperidad a Gallo. Te ha declarado prosperidad. Entonces note cómo yo puedo manipular el pasaje y el mismo texto darle otro sentido que no es el que el escritor quiere. Y esa es una advertencia para todos nosotros los que manejamos la escritura. Porque entonces yo comienzo a hacer eisegesis. Yo le empiezo a meter mis ideas al pasaje. Y no dejo que sea el pasaje el que hable para mí y dirija. Preguntas hasta acá. Entonces note, ¿qué explicación daría yo aquí? ¿Qué significa yo deseo? En el significado del autor es que le está saludando y le da buenos deseos al hermano de prosperidad en todas las cosas. Así, lo más plano y lo más llano, decimos. Sin buscarle la quinta pata al gato. ¿Por qué? Bueno, empiezo a pensar y empiezo a analizar. ¿Por qué? Porque es bien amado para el escritor. Simplemente una muestra del amor que el escritor le tiene a este siervo. Ahora, ¿puedo predicar y hablar de eso? Por supuesto, hermanos. ¿Por qué no dice lo mismo del otro? ¿Por qué no le dice lo mismo del otro, no de Diótrefes, sino de Demetrio? ¿Por qué no habla así de Demetrio? Bueno, Gallo hay hermanos que para este anciano fueron. Entonces, por supuesto, hay hermanos en la iglesia que uno tiene una mejor. Mi hermano es. Ahora, eso no debe de provocar celos. Es evidente que habían celos ahí en la iglesia. Dígame. Una de las enseñanzas equivocadas que se deriva de este pasaje es precisamente en el Evangelio de la Prosperidad, que nosotros vamos a recibir prosperidad si nosotros estamos bien en nuestra alma. Entonces, es como un trueque con Dios, ¿verdad? Yo prospero mi alma para que yo pueda recibir prosperidad. Ahí es algo totalmente erróneo. Note en la continuación de la advertencia que acabamos de hacer. El pasaje puede ser torcido en un sinnúmero. Y nuevamente, yo debo ser fiel a lo que el autor quiere comunicar. Y yo debo de preguntarme, entonces, ¿quiere el autor comunicar? Dígame usted ahora, habiendo leído la carta, ¿tiene como propósito esa sección, esa oración, comunicar o establecer que así, que si tu alma vas a tener? ¿Es así lo que el escritor está diciendo? Para mí no. Para mí le está diciendo, ojalá gane el Olimpia. Ojalá le vaya bien en el negocio, hermano. Es mi oración. ¿Verdad? Ojalá, hermano, que te vaya bien ahí en ese emprendimiento. Ojalá que prospere. No está diciendo que eso debe suceder de esa forma, ¿sí? El escritor no está diciendo, si tu alma prospera, Dios te va a bendecir de esta forma. ¿Es parte de qué? Es parte de un género literario que es una carta y es parte del saludo. Es un deseo. Esa es la explicación más plana y llana del pasaje. Ay, pero hermano, uno podría decir, esa es la tentación que tenemos todos los predicadores. Y queremos sacrificar la fidelidad del texto por la relevancia. Queremos ser relevantes en el púlpito y sacrificamos la fidelidad del texto. Una campaña, hermano, fue un boom, una campaña de 40 días de propósito para que así como prospera tu alma, así prospera. Y vamos a meter a la iglesia en estos 40 días. Y el libro, bestseller en Nueva York, y ya, ¡pum!, salió. Sí, es así, es así, es así. ¿A qué se refiere el escritor cuando afirma, no tengo yo más gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad? Vamos a ver, piense conmigo. Y aquí no voy a hablar yo, piense conmigo. ¿Qué sentido le da? ¿Qué quiere decir? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Opiniones?
hipótesis. ¿Qué nace del texto? ¿Qué está comunicando el actor? Conéctelo con eso. Solo está en los primeros, eso es en la parte, todavía estamos en la introducción del pasaje. En los primeros versículos. En el cuarto versículo. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A ver. Yo lo conecto confrontándome por qué, amado. Se responde en las tres. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y el testimonio de cómo antes andan. Entonces, él al recibir testimonio, personas que están sirviendo, que están siguiendo la verdad, él se regocija en eso, siendo esa voluntad. Muy bien. Muy buena observación. Muy bien. ¿Alguien más? Ahorita. Guarda ahí. Allá me levanta la mano. Deben dedicarse a ver que ellos están perseverando en la verdad, ¿no? Y el testimonio es el servicio que ellos prestan. De esa manera él puede escuchar el testimonio, pero pareciera que es un corazón pastoral de Juan hablar a su discípulo. ¿Alguien más? Sí, da la impresión que el anciano era bastante allegado a Gaio, ya que llega inclusive a llamarlo uno de sus hijos. Entonces da la impresión que todo el conocimiento y la relación que tenían con Gaio fue en un entonces bastante cercano para que lo llegue a llamar inclusive hijo. Coca y acá. Sí, habría que tener cuidado ahí porque pareciera que Ujú. la condicionante para amar pues, Ajá. Muy buena observación. Ahora, me da indicios el texto de que podría ser así o no. Muy buena observación, ¿eh? Muy buena observación. El amor ágape es incondicional. Pero entonces yo tengo aquí un dilema que le quiero plantear. ¿Sí? Porque si no es así, ¿por qué lo dice de esa forma? ¿Ya? Tiene. podría contrastar qué pasa, llama, Dios está comportando de esa manera. Ujú. Ya le vi las caritas, ¿verdad? ¿Vio cómo empezó la cabecita, Ronald? Otra vez, muy buenas observaciones. Ahora, el tiempo se nos ha acabado. Voy a darle la oportunidad acá y vamos a concluir. Trato de ver qué están poniendo en los zapatos de cristiano y decir, ok, escuché este testimonio de los hermanos, le voy a escribir a este hermano porque qué bien se está comportando. También. Entonces, quiero sí, pero como reconocer la labor que está Correcto. haciendo, le voy a El escribir. tono de la carta está así, es correcto. Todas muy buenas, mire, todas observaciones muy buenas. ¿Ok? Les queda de trabajo en su casa hacer la última parte de pregunta. ¿Cuáles pueden ser algunos bosquejos? ¿Cuáles son algunos bosquejos? Ideas. Introducción. ¿Qué versículos? Versículos del tanto al tanto, ¿no? Gallo. Descripción, identificación, qué versículo. Solo le estoy dando así, ¿verdad? Contraste, diótrefes. ¿O cómo lo bosquejaría? De la forma, note ahí, ¿cuáles pueden ser algunos bosquejos naturales del pasaje? Cero comentarios, cero Bible Hub, cero logos. Usted lo va leyendo y usted dice, esta sección, esto es una introducción de esta forma. Esta sección me habla de esto, de esto. Uy, aquí cambió un poquito.
este versículo aquí es esto. Y le va a ir poniendo su propio nombre. Todos los bosquejos van a ser completamente diferentes. Pueden haber algunas similitudes pero ni Emily ni Emiliano van a pensar de la misma forma a la hora de organizar las cosas porque aunque sean una sola carne, Emiliano hace las cosas de una forma y Emily las hace de otra. Uno, simplemente por la observación más obvia. Emiliano te dije, ¿verdad, hijo? Dios mío. Emilio es varón y la hermana de Emily es una mujer. Ya desde ahí hay diferencias abismales. Así que trabajo para en su casa. Pueden comenzar a hacer algunos bosquejos para terminar con la tercera parte y la cuarta parte. Y comenzar entonces, al concluir el otro domingo con esta parte, comenzar a estudiar un libro del Antiguo Testamento de la misma forma. Que Dios me le bendiga grandemente.